La ley de Maxwell son cuatro ecuaciones, ¿no? El cual Maxwell hizo en 1834. Cuatro ecuaciones que actualmente me dan trabajo a mí, ¿no? Telecomunicaciones, ¿no? Por decirlo así, ¿no? En la resta de estas leyes, actualmente el ser humano tiene telecomunicaciones, ¿no? Fibra óptica, GPS, radar, todo lo que tenga que ver, ¿no? ¿Cuáles son las ecuaciones de Maxwell? Bueno, para eso tiene que saber un poquito divergencia, gradiente, y también tiene que saber rotacional, ¿no? Que son operadores, más que nada, el operador Nabla. ¿Qué es un operador Nabla? Un operador Nabla, realmente es operador, ¿no? El cual, respecto a una función, te saca el diferencial de cada función, de la función respecto a cada hélice X y su unitario Y, más el diferencial de la misma función, ya sea Nabla, respecto al diferencial de Y, ¿no? Y su unitario J, más diferencial de la misma función respecto al coordenada Z y eh, su, su unitario K, ¿no? Bueno, es un operador Nabla, ¿no? ¿Tú cuánto multiplicas un operador Nabla? Llama el operador Nabla. Multiplicas por una escalar, digamos, una escalar, ¿no? El trabajo, ¿no? El trabajo es una escalar, ¿sí o no? ¿No? Sí. Bueno, cuando no tienes por una escalar, esta escalar te da, digamos, una escalar, llámale F, ¿ya? Esa escalar te da la diferencial nada más. Es como si estuviera multiplicando dicha función, pero respecto a dicha función, respecto al tramo X, tú solamente le agregas la función nada más, ¿no? Esto se llama gradiente. O sea, al multiplicar por una escalar, un operador, por un escalar, se llama gradiente, ¿no? Gradiente. Este gradiente es utilizado mucho en la ley de Maxwell, ¿no? Pero ahorita no lo vas a ver, ¿no? Generalmente esto es lo que utilizan como gradiente, ¿no? Al final del curso vamos a llevar por todo eso, ¿no? Y este se llama gradiente, ¿no? Esto que se llama gradiente, ¿ok? Gradiente de este, ¿no? Bueno, Adiento. ¿y qué es una divergencia? Divergencia es cuando multiplicas el operador, ya que como ves el operador parece una vector, ¿no? ¿Sí o no? Ujú. Es decir, Direccional. no es un vector, ¿no? Pero es un operador vectorial, ¿no? Es una función vectorial, pero no es comúnmente un vector, ¿no? Aunque tenga uno pues, digamos, un momento, ¿eh? Un momento, un momento. Ya, y el operador, divergencia, el operador divergencia es en sí el producto escalar, Ujú. producto escalar, producto punto, como tú le llamas, ¿no? Producto punto, ¿no? Ujú. ¿Te acuerdas cuando tenías un producto punto A punto B? Te salía un número, ¿no? ¿Cierto? Poquito a Que era el poco. módulo de Ujú. A o el módulo de B por el coseno de dicho ángulo, ¿no? ¿Cierto? Ujú. Pero este operador no es un vector, ¿no? O sea, no forma un ángulo en sí con la divergencia, ¿no? Y que no lo podemos llamar un exactamente vector, ¿no? ¿Me entiendes, no? Pero generalmente se define como vector, es algo como contradictorio, ¿no? La divergencia es definido entonces por el operador Nabla, punto, producto vectorial, punto, una función, ¿no? Y eso te va a dar, ¿sí o no? Que si tú distribuyes eso, ¿verdad? Que si tú distribuyes ese operador en sí, ¿qué es en sí, no? Es esto, pues mira. El operador está definido por diferencial de la función respecto de x, ¿no? Míralo así, ¿no? Dame la diferencial de una función phi, ¿no? El operador phi, ¿no? Habla. Más diferencial de phi por diferencial de x. Más de y, perdón, ¿no? Más diferencial de phi por diferencial de z, ¿no? Cada uno con i, con j y con k, ¿correcto? Bueno, este operador lo vamos a hacer un producto punto, ¿no? Con la función f, ¿no? Digamos que la función f es del R3, o sea, de las tres variables, ¿no? X, Y, J, ¿no? Tenemos un X, Y, un Y, J, ¿no? Y un Z, K, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Correcto? Y tú vas a multiplicar. Ese operador, punto, ¿no? Nada más. Esto es lo que va a hacer, nada más sencillo. Un punto, punto, ¿no? Tú sabes que cuando multiplicas un I con un I, te sale el número, ¿no? En cambio, cuando multiplicas un I con un J, el ángulo es 90 y el coseno de 90 es cero, ¿no? Así que no Ujú. sale nada, ¿no?
es cero, ¿no? Así que solamente debe multiplicar producto punto escalar elementos que están en la misma eh, dirección, ¿no? I, J o K, ¿no? Así que vamos a multiplicar él con él y él con él. Nada más. Al final es eso, ¿no? Este es el operador divergencia. Es un producto punto nada más, ¿no? Un producto vectorial, ¿no? Producto punto escalar, perdón. ¿Ya? Al Ujú. final lo que te sale, ¿sí o no? Que es esto por X, ¿no? Como un número, ¿sí o no? Y el I desaparece, ¿correcto? Y se le sale un número. Multiplicado por X, ¿no? Eso sale, ¿verdad? El I desaparece, ¿no? Porque el producto escalar es un número en sí, ¿no? ¿Está bien? Ujú. ¿Se comprende, Franco? ¿O está volando ya? Ujú. Ah, ya, listo. Ujú. Y un Z, ¿no? Y es el operador divergente. Y ahora el operador rotacional. ¿Qué es rotacional? Es lo mismo, pero producto escalar ya no es producto vectorial nada más. O sea, utilizas la divergencia, perdón, el operador nabla, aspa, F nada más, ¿no? Y ya vendría a ser lo mismo, ¿no? Ya no lo voy a colocar, ¿ya? Pero tú sabes qué es esto, ¿no? Solamente IJ genera un K, ¿no? Y así, bajo esta premisa, ¿no? K, I, J, ¿no? Y por J, ¿qué te daba? K, ¿no? K por I, J, ¿no? Así sucesivamente, ¿no? En esta línea, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, Ya, eso la nomás última. vas a estar el producto vectorial, vas a desglosar el operador nada y la función phi en sus cero variables, x, y j nada más, ¿no? Y j y k, ¿no? Nada más, que hace el producto vectorial. ¿Qué puedo hacer ahí? Voy a hacer una determinante, ¿no? Operador phi, debería, digamos eso, ¿no? La i, j, k, ¿no? Derivada de nabla respecto de x, nabla respecto de y y nabla respecto de z, ¿no? Y los componentes de este, ¿no? X, y J, ¿no? Ya es tu determinante. Esa determinante es tu vector, ¿no? Tu nuevo vector, ¿no? Llamado de rotacional. ¿Correcto? ¿Se comprende? Ujú. Ya. Sí. Eh, bueno, las leyes de Maxwell están determinadas bajo estas funciones, ¿no? Rotacional, divergencia, gradiente. Pues. Tú has visto las cuatro leyes de Maxwell, ¿no? Incluso el bitito lo pongo, ¿no? ¿Has visto? Aquí lo Recién pongo, entró ¿no? física ese día. Ya, pero vamos a volar. Pues tú eres eléctrico, pues tienes que saber eso. Ya. La primera ley de Maxwell te determina. ¿Pero qué son las leyes de Maxwell en sí? Son las leyes que determinan la relación entre la electricidad y el magnetismo, ¿no? Hay una relación correlativa, ¿no? O sea, electricidad, donde hay cargas eléctricas, se genera imanes, ¿no? Donde hay imanes, se genera corriente, ¿no? Es un efecto colateral, ¿no? O sea, ambos están de la mano, ¿no? No, uno no puede vivir sin el otro, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, la primera ley de Maxwell te dice, son las primeras leyes de Gauss. ¿Qué es la ley de Gauss? Ahorita lo vamos a ver también, ¿no? La ley de Gauss te dice que si tú tienes una carga eléctrica, esta carga libera líneas de campo eléctrico, ¿no? Líneas que parten de lo positivo, ¿no? Entrantes, salientes de lo positivo y entrantes a lo negativo, ¿correcto? Sí, son líneas de campo, ¿no? O sea, una carga eléctrica, en presencia de una carga, se genera un campo, ¿no? ¿Qué era un campo? La esencia generada por una esencia, ¿no? Este campo, la electricidad, ¿correcto? La carga eléctrica. Bueno, ahí se genera, por ejemplo, en ese punto se genera un campo eléctrico, ¿no? Digamos punto A, ¿no? Un campo eléctrico respecto a este carga, ¿no? Ya, ahí se genera un campo. Esa línea de campo que entra en un determinado área, generado por la carga eléctrica, en este caso, línea de campo entrantes, generados por la carga, esa línea de campo, o sea, campo eléctrico, multiplicado por el área, o un diferencial de área, eso es la llamada flujo eléctrico o llamada ley de Gauss. ¿Está bien?
Ujú. O sea, la línea de campo por unidad de área que entra en una área transversal de un área generada por la carga eléctrica es el flujo eléctrico, ¿correcto? Llamado flujo eléctrico, ¿no? Ese flujo eléctrico es denominada ley de Gauss. Ujú. Esta es la ley de Gauss, ¿no? El principio de la línea de campo eléctrico. Ya, eso se basa más en la primera ley, ¿no? Y el otro, para hablar de la segunda ley también, segunda ley, pero antes de que iba a las explicaciones, te tengo que explicar la primera y segunda, la fundamento, ¿no? La primera es la ley de Gauss, ¿no? La segunda te dice que un imán también va a liberar líneas de campo, ¿no? Pero esta vez magnéticos, ¿no? Sabemos que el imán posee dos polos, ¿no? Polos que no se separan, ¿no? Polos No, que realmente no puede separar por nada del mundo, ¿no? Sabes que la línea de campo magnético sale en el norte, y se ¿correcto? va al sur. Y entran al sur, ¿no? Y son las mismas líneas, ¿no? Las mismas líneas salientes son las mismas líneas entrantes, ¿no? Así que el flujo estaría determinado por el flujo magnético estaría determinado por el flujo o líneas de campo entrantes a un área, entrantes más flujo salientes, ¿no? ¿Y cómo son las entrantes salientes? Son iguales, ¿no? Pero con un signo negativo el otro. Entonces quiere decir que la suma te da cero, ¿no? ¿Correcto? Porque uno Ujú. es la inversa del otro, ¿no? Así que ese flujo magnético te da cero, ¿no? La entrante y saliente te dan cero, ¿no? Ya que la entrante y saliente te dan el mismo. Así que determina que el flujo entrante es igual a menos el flujo saliente en una determinada área, ¿no? Pero ¿qué es el flujo magnético en sí? Es, por ejemplo, tú tienes un área, digamos el área, este área, ¿no? Este área, es este área del metal, ¿no? Y tú tienes acá un imán, ¿no? El imán va a liberar líneas de campo magnético, ¿no? Del norte, ¿no? Esta línea de campo van a entrar, ¿no? ¿Cierto? Pero como Sí. así es como entran, también salen, ¿no? Se regresan, ¿no? Vuelven a lo mismo, ¿no? Así que esa hacer Ujú. línea de entrantes es igual a líneas salientes, ¿no? Así que el flujo magnético relativo de eso vendría a ser el flujo magnético real, ¿no? Que vendría a ser la línea de campo magnético multiplicado por esa diferencial de área, ¿no? Llamada flujo magnético. ¿Correcto? Bueno, Correcto. esas dos son le carga la ley de Gauss, ¿no? Porque la ley de Gauss en sí es, perdón, la ley de Maxwell se basa en esas dos eventos, ¿no? La ley de Gauss, ¿no? Para el flujo eléctrico y el flujo magnético. La primera ley de Gauss, ahora sí comencemos, te dice que es una ecuación de la divergencia. Quiere decir un operador nabla punto campo eléctrico. Ese operador nabla campo eléctrico es flujo eléctrico en sí. Que si tú distribuyes un flujo eléctrico sobre un determinado esfera, van a generar que es igual a la carga eléctrica entre este constante, llamado constante de permeabilidad eléctrica, ¿no? Que es 8,85 por 10 a la menos 12 aproximadamente, ¿no? Este es el flujo eléctrico en sí, ¿no? El flujo eléctrico, ¿no? Sobre un determinado carga, sobre un determinado área, ¿no? De esfera, ¿no? ¿Correcto? Ujú. Es el flujo eléctrico en esta área, ¿no? De esfera. Se ha determinado. La primera ley de Gauss. La segunda ley de Gauss se determina que también otro operador de la divergencia, o sea, el operador Nabla, punto, campo magnético. ¿Qué era la ley de Gauss en punto de campo magnético? Cero, ¿no? Pero, Cero. Ya. Esta es la segunda ley de Gauss. Bueno, ahora vamos un poquito de teoría. Ya hemos hecho las dos primeras leyes de Gauss, ¿no? La ley de Maxwell, ¿no? Ahora te voy a seguir explicando la propiedad del magnetismo, ¿no? Pero ahora vamos a Oster, Christian Oster. Y también Ampere y también Faraday. Ya, entonces, la tercera ley de Maxwell es la relación entre la electricidad y el magnetismo, ¿ya? Finalmente. Y viceversa, ¿no? El magnetismo y la electricidad es la cuarta ley de Maxwell, ¿no? Están definidas por esto, pero voy a explicarlo como operación.
sería una rotacional en sí, ¿no? O sea, sería el operador nabla, aspa, campo eléctrico, ¿no? ¿Qué te genera esto? Un campo eléctrico te genera un campo magnético, ¿correcto? Esa es la mm, tercera ley de Maxwell. Y la cuarta ley de Maxwell, este es el experimento de Oster, ¿no? Porque, ¿qué decía Oster? Sobre un alambre de conductor eléctrico, donde fluye corriente, o sea, un flujo de electrones, ¿no? Movimiento de flujo de electrones, el portador de carga, y tú colocas al costado una brújula. Alguna vez si has manipulado una brújula, habrás notado que la aguja nunca se mueve a tu merced, ¿no? no. ¿Cierto? Bueno, explicablemente la aguja, cuando la corriente fluye a través del alambre, se va a mover al ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico generado por la corriente va a generar un campo magnético inducido. Mira de esta forma, ¿no? Esto genera, la corriente fluye por acá y generas un campo magnético perpendicular, tangente a la circunferencia, ¿no? Campo Ujú. magnético, ¿no? Un campo eléctrico. ¿Correcto? Un Sí. campo, así, perdón, así, ¿no? Perdón, así no. Un campo magnético, ¿no? Porque está en el plano, ¿no? Plano que está abajo, ¿no? ¿Cierto? Perpendicular, Ujú. 90 grados. ¿Ya? O sea, esta es la ley de Maxwell que se termina, ¿no? Y la cuarta ley de Maxwell, o llamado ley de Oster, esa, ¿no? La cuarta es la ley de Ampère, o también llamado ley. Este es el efecto ley de Ampère, ¿no? Nos dice que, por ejemplo, la rotacional de un campo magnético, o sea, operador nabla, alfa campo magnético, o llamado rotacional también, se menciona que se genera la ley de Ampère, o también ley de Faraday, ¿no? ¿Por qué? Porque esto en sí te genera un campo magnético variable en el tiempo. ¿Esto qué era en sí? Esto era una fe inducida, ¿te acuerdas? ¿Cierto? O llamado Ujú. voltaje, ¿no? ¿Cierto? Exacto. Bueno, eso también te va a generar voltaje, pero en función de campo eléctrico. O sea, hablo de permeabilidad eléctrica, llamado ley de Ampère, por una llamado J o llamado densidad de corriente. Más, y aquí aparece el voltaje, ¿no? Que vendría a ser diferencial de campo eléctrico en el campo en el tiempo, variable, o sea, voltaje, ¿no? Multiplicado por esto te genera multiplicado por un diferencial de área, ¿no? Y esto es la cuarta ley de Gauss, ¿no? Donde el campo magnético genera un campo eléctrico. Y la tercera, donde un campo eléctrico genera un campo magnético, ¿no? ¿Cómo puede generar esta cuarta ley? Para ahí te lo dice, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un imán, digamos un imán, digamos que ese imán posee dos polos, ¿no? El norte y el sur, ¿no? Pero en cada extremo voy a dibujar el imán. Es algo así, ¿no? Digamos que voy a dibujar un imán así, un imán con una carita aquí, aquí, en la carita norte. ¿Está bien? Y aquí voy a dibujar el imán con la carita sur. ¿Correcto? Carita sur. ¿Está bien? Bueno. Generalmente entonces, aquí coloca, digamos, un alambre conductor eléctrico cerrado. Un alambre hecho de cobre, oro, plato, platino. ¿Qué tal? Un alambre hecho de forma rectangular, así. ¿Ya? Este es un alambre. Y aquí colócale un rotor. ¿Qué es un rotor? Un rotor es un motor eléctrico. Un motor eléctrico que va a hacer que dicho cuadrado se esté moviendo. Aquí vas a poner como piazaduras y vas a colocar un rotor eléctrico. O sea, un motor ya que dicho cuadrado esté rotando respecto a su eje. O sea, a que el motor eléctrico va a hacer que esto esté rotando, ¿verdad? Respecto a su eje. Ujú. ¿Correcto? Va a estar rotando. Y aquí colócale, no sé, un alambrito. Y aquí un poquito de luz, ¿no? Aquí su resistencia eléctrica. Y aquí es un poquito de luz, ¿no? Bueno, aquí se va a inducir corriente. ¿Cómo? El imán va a liberar líneas de campo magnético que parte del norte, ¿no? También del sur, ¿no? Estas líneas magnéticas entran a un área plana del área del cuadrado, ¿no? Esto por ley de Gauss generan un flujo magnético, ¿no?
Pero como ves, ese flujo magnético no va a ser constante. ¿Por qué? Va a variar, ya que de flujo en sí el campo magnético es constante, ¿verdad? Como es. Pero el área está cambiando en el tiempo, ¿no? Porque el área cuadrada está rotando. Al rotar, la línea de campo entra a un área variable en el tiempo, ¿no? Eso quiere decir que el área va a cambiar en el tiempo. Un campo magnético variable en el tiempo, o sea, esto genera un flujo magnético variable. Un flujo magnético variable en el tiempo que se generaba una fuerza electromotriz, ¿no? O llamado potencial eléctrico, ¿no? Y esto por ley de Ohm Ya. genera corriente. Corriente que fui a través del alambre de cobre, va a andar el circuito y va a prender el poquito, ¿no? O sea, donde hay un campo magnético, hay un campo eléctrico. Las minadas cuatro leyes de Gauss, ¿no? ¿Está bien? La operación rotacional es nabla, aspa, campo magnético es igual a permeabilidad eléctrica, permeabilidad del vacío, perdón, por densidad eléctrica más la diferencial del campo eléctrico en el tiempo variable multiplicado por, digamos, esta es la ley de Ampere, ¿no? Llamado ley de Ampere, ¿no? Y esta es la ley de voltaje, ¿no? Nada más. Al final es La igual. fusión de dos. ¿Por qué? Porque esto que genera un flujo eléctrico, ¿no? ¿Cierto? Ujú, Un flujo eléctrico. Y en el tiempo variable, un flujo eléctrico variable, un potencial, ¿no? ¿Cierto? ujú. Ah, así son las cuatro leyes de Maxwell, ¿no? Ya te expliqué.